Alguien que está recordando, vamos a grabar. Lo primero es decirles que estoy muy feliz de estar acá y darles la bienvenida a ustedes, que son los destinatarios y los inspiradores de esta ponencia. Ustedes le dan la importancia a esta hora que vamos a compartir. Así que muchas gracias por haber elegido. Como dijeron durante la mañana, era muy difícil elegir. Y yo me sentía como en un premio, ternada con grandes colegas a la misma hora. Entonces, si bien las grabaciones van a estar disponibles, no es menor agradecer la presencia de ustedes, que son las personas con las que vamos a tejer. Vamos a caminar juntos hoy y vamos a descubrir aspectos de la supervisión y aspectos del enfoque en el coaching y en la vida real que nos pueden sumar y que nos pueden facilitar las gestiones. Mi nombre es Fernanda Bustos González, soy una coach MSC, soy supervisora, soy mentora y soy una flamante coach de equipos. Me acabo de graduar pasando el examen de la ICF ayer, así que estoy súper feliz de estrenarme con ustedes en esta nueva visión, ¿no? La visión sistémica tiene mucho de relación con la visión de los equipos y es un caminar hacia la comunidad, hacia el aspecto comunitario de las relaciones. Así que para mí es un placer estar hoy. Soy especialista en coaching sistémico, y cuando digo especialista no es porque lo sepa todo, porque creo que el coaching sistémico no tiene fin, sino más bien por los años en que me voy dedicando a esta especialidad. El coaching, como la cultura, como el avance, como la evolución humana, no tienen un fin. Estamos construyendo conocimiento. Entonces, especialista me refiero al dominio de las habilidades, pero no al total conocimiento. Así que, dicho eso, quiero también agradecer enormemente el espacio que se ha construido para esta red. Ustedes ya escucharon, hay 4 personas que decidieron crear esto y hay mucha expectativa y mucho corazón puesto y muchas horas entregadas a este resultado enorme que es la Conferencia Hispanoamericana de Supervisión. Así que gracias Oswaldo, gracias Andrés, gracias Gerardo y infinitas gracias a Damián, quien ha sido el embajador de la supervisión para nosotros los latinos. Hace 5 años yo cursé mi formación en supervisión de la mano de Damián en la segunda generación, junto a Bob, junto a Dulce, no sé si hay alguien más de mi generación acá, y desde ese momento nos hemos enamorado de esta posibilidad de ver algo más grande. Y en la supervisión hay algo diferente al coaching que nos permite al supervisor aparecer en sensaciones, en resonancias, compartir genuinamente, auténticamente, algo que estamos percibiendo o algún espacio que va a ser de importancia para la evolución del coach. La manera en la que yo llegué a la supervisión fue de la mano también, más allá de la inspiración de Damián, de la mano de mi supervisora, que fue Alicia, y la van a escuchar también estos días. Y yo recuerdo que al final de nuestro acuerdo de supervisión, le dije, Alicia, de verdad que tener mucha ganas de estar enfocado en crear espacios más grandes, más allá del coach y del cliente. Yo no sé si tengo ganas de eso. Yo con que pueda resolver mi vida es suficiente. Y esa era mi mirada, y ese era mi marco de referencia. Si yo resolvía y tenía mi metro cuadrado gestionando, para mí era suficiente. Y ese es el impacto de los maestros, ¿no? De quienes tienen el marco de referencia más amplio y nos impactan y nos llegan en momentos apropiados de nuestra vida. Entonces, fui aprendiendo que un enfoque más grande no solo me daba la posibilidad de impactar a mayor cantidad de gente, sino también de resolver cuestiones mías internas. Y eso fue la supervisión. Cuando llegué a mi formación, mi supervisor fue Mauricio.
que con una paciencia enorme ha tejido desde mis egoísmos propios a espacios colectivos de interés. Y esa transmutación es una habilidad enorme en un mentor, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo creo que Mauricio se llevó todos los aplausos de poder transformar mi enfoque. Y quiero contar esta historia porque en la supervisión hay un aspecto muy importante que también se relaciona desde el enfoque sistémico. Y es que nosotros somos producto de nuestras influencias. Nuestro marco de referencia es el resultado de las influencias de nuestra vida. Nuestro enfoque, nuestra capacidad de observar y de percibir lo que existe en el contexto es un resultado de las influencias que hemos recibido. Y esas influencias se trabajan. Y esas influencias se pueden expandir. Y esas influencias se pueden dilatar en los límites para hacerlos mucho más amplios y poder captar elementos con los que vamos a articular la sesión de supervisión o la sesión de coaching y devolverle a quien sea nuestro cliente, un coach o un cliente particular, individual, una imagen, un resultado, una percepción, una decisión mucho más grande que la que trajo al inicio de la sesión. Como coaches y supervisores, nosotros sabemos que el cliente viene a la sesión con su propio marco de referencia. Trae una idea preconcebida de su tema, o de la solución, o de lo que quiere crear. Y como coaches o supervisores, porque ocurre lo mismo en los dos roles, nosotros vamos a articular preguntas, percepciones, emociones, sensaciones, comentarios, de manera que cuando se retire, se vaya con un marco de referencia mucho más amplio sobre su tema y pueda tomar mejores decisiones o decisiones más asertivas. Entonces, el enfoque sistémico que está incluido en la supervisión y que es la música de base de la supervisión, nos invita a percibir y reflexionar sobre otros factores que influencian el desempeño del coach. En la supervisión, el rasgo más importante es expandir el desempeño del coach. Y desde el enfoque sistémico lo que hacemos es percibir estos otros mundos paralelos que están influenciando en la calidad del coach con su cliente, la calidad del servicio que está generando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ustedes pueden hacer así o pueden hacer así. Si hacen así, empiezo de nuevo. ¿Eh? Ok, vamos. Vamos así. Genial. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Puedo compartir, verdad, Waldo? Si eres coanfitrión, eres dueña de la sala, así que tú haces lo que quieras. No te preocupes. Qué gran autoridad me estás dando. Espero que no te arrepientas. Eres la autoridad acá, así que te seguimos. Muchas gracias. Entonces, un enfoque sistémico en supervisión que a mí me gusta mucho comparar, porque en realidad sistémico en su lógica, y lo podemos derivar solo de escucharlo, viene de sistemas, ¿sí? Es la relación entre los sistemas y el impacto que genera esta relación en los sistemas. En un sistema nada es casual. Todo está relacionado y todo está conectado. Esto es muy importante si existen... ahora hay coaches que se dedican a lo corporativo, que trabajan en empresas, pueden levantar la mano o la manito en la... ¿Sí? Ok. Es interesante... Ok, gracias. Es interesante un enfoque global cuando trabajamos con empresas o con un coach corporativo en la supervisión, porque un enfoque global nos permite mirar cómo están funcionando o cómo están sintonizados o cómo están afinados todos los instrumentos de la orquesta. Un enfoque aislado
Un enfoque, ¿saben? Cuando el cliente, voy a hacer un ratito voy a hablar de coaching y ahora vuelvo a la supervisión. Pero cuando recibimos una propuesta de trabajo y nos dicen el departamento de tal lugar no tiene resultados, el problema es el departamento. Ese enfoque sectorizado no va a resolver los problemas globales de las compañías. En supervisión hay un paralelo. Posiblemente el coach venga a supervisión creyendo que hay un problema o tiene una traba o tiene un conflicto con una situación con su cliente. Y cuando aplicamos el enfoque sistémico, posiblemente vamos a descubrir que el obstáculo o lo que hay que limar está en otra área, no en la área que presentó el coach cliente. Con esto quiero invitarlos desde ya a crear una apertura en nuestro propio enfoque. Somos responsables de la percepción. ¿Y por qué somos responsables de la percepción? Tanto como supervisores como coaches, nuestras percepciones nos guían. Y si nuestras percepciones nos guían, están influenciando en la calidad de preguntas que hacemos y dónde ponemos el foco. Entonces, más allá de lo verbalmente reportado en la supervisión, prestamos mucha atención a las percepciones. Por eso ustedes, si escucharon otras exposiciones, escucharon a Damián esta mañana, habrán escuchado el impacto de los diferentes ojos. Y hay un ojo que tiene que ver con las percepciones del supervisor. Entonces, más allá de la lingüística o de lo evidentemente tangible o visual de la situación que trae el coach a supervisión, los supervisores destilamos la percepción. Porque en la percepción podemos olfatear si hay incoherencia, si hay desarmonía, si hay desajustes en todo, en el macro y en el micro de lo que trae el cliente. El enfoque sistémico es muy parecido a contemplar el universo. Hace pocos días tuve la posibilidad de hacer una aventura en un salar, en unas salinas, observando las estrellas. Y eso generó un insight muy profundo en mí de no solo visualizar todo lo que nos rodea en el cosmos, sino de prestar atención a que esta influencia y esta percepción viene de espacios que tampoco somos tan conscientes. Y acá voy a hacer un zoom para los coaches e inspirarlos a ir hacia supervisión y les voy a argumentar por qué. Nuestra manera de desempeñarnos hoy, lo que nosotros vemos, en donde intervenimos, las preguntas que hacemos, a lo que apuntamos, está determinado por toda la historia de nuestra vida. Por dónde nos hemos formado, cómo ha sido el mentor que tuvimos, cuáles son las experiencias laborales que hemos tenido, quién se parece a quién en nuestro sistema. Y todo eso genera que tengamos un cierto nivel de desempeño, un determinado nivel de desempeño. Pero si abrimos esa pantalla y nos damos cuenta que estamos, como les dije, influenciados por un montón de factores que no tenemos conciencia, y ese día en el salar aprendí que hay planetas que tienen 14 millones de años. 14. Yo acabo de cumplir 46. No hay ni una posibilidad de que yo me iguale en lo que yo creo que sé con la sabiduría y la vida que tiene el planeta. También me di cuenta de algo, que por más importancia que tengamos y que creamos que tenemos, no vamos a ir más allá de ser un granito de arena en el mar, en toda la historia que ya está construida. Acá la palabra es construida, la palabra clave. Hay una historia construida y nosotros intervenimos en esa historia.
Y desde la supervisión con el enfoque sistémico, lo que hacemos es prestar atención a la historia que ya está construida en el coach, en el cliente, y poder ampliar ese vínculo, esa observación, esos elementos que entran en juego. ¿Me siguen en el relato? Como supervisores, gracias, somos articuladores de diferentes historias que están ocurriendo a la vez. Cuando el coach llega a supervisión y plantea el caso que quiere desarrollar y avanzar, no solo escuchamos cómo hace el acuerdo y si el acuerdo tiene precisión, y esto es muy importante, comprender que un acuerdo necesita precisión, necesita datos, necesita concreciones. La palabra clave en un acuerdo es precisión. Y ya se los estoy dando como tip, ¿sí? para que ustedes hagan su tarea en casa. La precisión marca el punto de inicio de la observación que vamos a hacer en supervisión. Y si esa precisión no es sólida, y voy a unir acá con lo que trajo Marcela en la conferencia pasada, podemos estar adentro de procesos paralelos entre el supervisor y el coach. ¿Sí? Cuando al coach le falta precisión o el supervisor no observa la falta de precisión, posiblemente el cliente del coach también tenga falta de precisión. ¿Sí? Eso es un ejemplo de cómo articulan elementos que necesitamos integrar constantemente y observar estos mundos paralelos en cómo se mueven. Entonces, les quiero compartir otra imagen. Bueno, lo mío no es el PowerPoint, lo mío es el coaching y es la supervisión. Ahí está, vamos viendo. En la supervisión, como les dije, destilamos la intuición, la percepción, la conciencia para notar resonancias con nuestro cliente coach. Y esas resonancias pueden ser favorables como la empatía, como la simpatía, como la apertura, o pueden ser resonancias que generan reacciones, rechazos. Eso va a condicionar nuestro marco de referencia en cómo vamos a articular la sesión. Y es importante compartirlo, como dijo Damián, es la parte donde el supervisor comparte, porque puede ser que eso traiga información al coach sobre algo que no está percibiendo en el trabajo con su cliente. Si ustedes tienen en cuenta que en un sistema todo está relacionado y todo está conectado y todo influencia en el resultado, no vamos a descartar nada. Ahora, ¿cómo lo integramos? Porque el secreto en lo sistémico es la integración. Ese es el tesoro en lo sistémico. Lo integramos con preguntas, no con afirmaciones. Por eso decimos que la supervisión es una relación de pares y es una conversación reflexiva acerca de evolucionar, pero no hay jerarquías. Es un igual a igual. Entonces, integramos mediante preguntas. Y este enfoque sistémico va a modificar la lógica, la manera de enjuiciar, la manera en que ve a su cliente, el coach, la manera en que tiene ya definiciones claras sobre el problema del coach, pero fundamentalmente sobre su posición en el coaching. En un sistema es muy importante revisar cuál es la posición nuestra en el coaching. Nosotros, los seres humanos, todos participamos de dinámicas. Y para que se produzcan esas dinámicas, algunas nos encantan y algunas las rechazamos, ¿sí? Pero todos participamos en dinámicas. Para que se produzcan esas dinámicas, nosotros tomamos una posición.
Y a veces esa posición es inconsciente. Entonces, la posición del coach en su trabajo es un espacio de mucha luz, permite mucha luz. Cuando empezamos a cuestionar nuestra posición en el trabajo que hacemos con el cliente. Si nosotros termináramos ahora mismo este compartir, esta ponencia, y ustedes le dan una vuelta más a la pregunta de cuál es la posición desde la que hacen coaching con su cliente, elijan un cliente. ¿Y qué puede pasar si ustedes modifican la posición? Se va a modificar el marco de referencia y van a modificar las dinámicas. Y van a modificar las preguntas, las suposiciones, van a modificar las expectativas. Y también tenemos en cuenta, desde el enfoque sistémico, que nuestra percepción y nuestra acción necesita estar en dos espacios a la misma vez. Y en la supervisión lo hacemos, vamos y volvemos todo el tiempo sobre los diferentes ojos y los diferentes pasajes del acuerdo de nuestro cliente coach. Y es un enfoque local y un enfoque global. ¿Cómo influyen las acciones, reacciones o inacciones u omisiones del coach en su acuerdo de trabajo? ¿Cómo influye la competencia 8 de la ICF, que es la gestión del aprendizaje? ¿Cómo influye que el cliente no evolucione hacia un aprendizaje? ¿Cómo influye eso en el resultado? ¿Y cómo influye desde el macro, que es el resultado global de todo el proceso? Entonces, hacemos ajustes locales para crear un impacto global. Y en supervisión, lo que hacemos es mirar algo muy real y concreto, como es el acuerdo y el propósito de esa sesión, y desde ahí nos movilizamos a preguntas hacia lo global. Vamos y volvemos en estas dos dimensiones. Esas dos dimensiones son las que nos van a permitir al cliente, al coach, poder tejer un espacio de mayor realidad, una mejor gestión de la realidad, una mejor gestión de sus articulaciones, de sus preguntas, de la secuencia y del propósito de su coaching. Y cuando hablo gestión de la realidad, hablo también que si sumamos cuestionar nuestra posición ante el cliente, nuestro lugar en el sistema, ¿cuál es el lugar del coach en el sistema? ¿Es un coach que es complaciente con los problemas del cliente? Y cuando me refiero a complaciente, a veces no nos damos cuenta y en ese quedar bien o en esa no negociación del acuerdo claro sobre los roles y sobre cómo vamos a distribuir la responsabilidad en el proceso, nos quedamos en una posición donde no creamos preguntas de real transformación para el sistema del cliente. Por ejemplo, no mostramos discrepancias o incoherencias, porque queremos que el cliente nos siga contratando, porque queremos que el cliente no se moleste, o porque somos influenciados por las manipulaciones del cliente para no hacer su trabajo. O porque reconocemos en exceso, cuando sabemos que el cliente puede dar mucho más y desplegar mucho más talento de lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el lugar nuestro espacio, nuestra posición para crear transformación en el cliente? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Van encontrando su lugar? ¿Van mirando? ¿Sí? Los lugares no son ni buenos ni malos, y en sistémico no existe lo bueno o lo malo como en coaching. Lo que miramos es si es efectivo para el propósito que queremos causar y cómo impacta nuestro lugar en el resultado del cliente.
Y desde la supervisión, el espacio del supervisor es fundamental, porque el espacio del supervisor es el que va a permitir la movilidad del coach en diferentes espacios. Y los supervisores también tomamos supervisión, porque es la manera donde nosotros podemos mantenernos objetivos ante lo que ocurre. En la sesión pasada de Marcela, ella presentó un video que yo hice de una demo de hace muchos años con una amiga. El hecho de que sea mi amiga justamente necesita más supervisión, por los vínculos, y por algo mayor, enorme, que nosotros nos relacionamos por patrones y por resonancias. Y ustedes están aquí porque resonaron en algo de lo que yo propongo. Y pueden decir, Fernanda, no tengo nada que ver con tu enfoque, no me interesa, no me gusta cómo te peinaste hoy, no tengo nada en común con vos. Pero si rascamos y hurgamos, decimos en el interior, y buscamos, vamos a encontrar historias parecidas de vida, decisiones parecidas, enfoques en la vida y patrones. Acuérdense que un sistema está relacionado y conectado por patrones. Tenemos patrones parecidos, nos gusten o no. Y eso genera que el coach atraiga ese mismo tipo de clientes siempre, o el supervisor atraiga ese mismo tipo de clientes. Si queremos clientes diferentes, tenemos que interrumpir nuestros patrones y expandir nuestro marco de referencia. ¿Sí? Bien. Y revisar la posición que tenemos en el sistema. Una posición de lo sé todo no permite nada. Una posición basada en las resonancias emocionales tampoco permite mucho. Lo que sí podemos hacer a partir de hoy es revisar si la posición que yo tengo en el sistema está generando movilización en el cliente. Y si no está generando movilización, entonces, ¿hacia dónde necesito moverme para articular con mayor eficiencia esas preguntas, esa comunicación directa, esa inspiración hacia el resultado o esa interrupción? El rol de nosotros los coaches es transformar. Esta es mi definición, ¿ah? No sé si es la de ICF o la MCC o todo lo que están. Esta es la de Fernandicc. Nosotros transformamos junto con el cliente transforma, nosotros articulamos preguntas para que el cliente haga su tarea. La idea, lo intangible que vive aquí, o aquí, si se trata de una aflicción y una sensación, a lo material. Acompañamos la mutación, la transformación de lo intangible a lo tangible. Y lo tangible aparece en el plan de acción. Entonces, esa rigurosidad con nuestra tarea es el espacio, es la posición en el sistema, donde haya esa rigurosidad empática, donde exista esa objetividad y esa claridad. Cuanto más claros somos los coaches, más claro está el cliente. Cuanto más claro está el supervisor, más impacto crea el cliente con sus clientes. ¿Sí? Y es un efecto dominó. Y así es como impactamos el sistema. Y eso es ir de lo local a lo global. Primero nuestro metro cuadrado. Y luego tomando conciencia de la red de influencia en la que estamos. Ok, voy a compartirles otra pantalla. Vamos a ver. ¿Cómo influye el marco de referencia del coach en los resultados del cliente? Los marcos de referencia y los sistemas están en construcción permanente. No hay nada terminado, no hay nada finiquitado. Nuestro marco de referencia se amplía constantemente. Ustedes hoy, cuando terminan toda la conferencia de hoy,
van a haber ampliado su marco de referencia porque escucharon ideas, escucharon percepciones, escucharon técnicas, hicieron ejercicios, procesaron información. Con el tiempo, si ustedes siguen expandiendo y expandiendo, eso se vuelve un hábito. Y si se vuelve un hábito, en nuestra profesión es lo mejor que nos puede pasar. Una expansión permanente de nuestro marco de referencia. Ampliar el conocimiento, estudiar, leer, conocer el tema. Si me voy a dedicar al coaching corporativo, necesito conocer ciertas dinámicas que ocurren en las empresas, porque son marcos de referencia completamente diferentes. Los servicios que presta un coach cuando hace coaching personal que cuando hace coaching ejecutivo o coaching organizacional. Entonces, necesito ser sólido en los conocimientos para hacer las preguntas apropiadas a los espacios de crecimiento en los diferentes ámbitos. Gestionar la realidad implica asumir mayores fuentes de conocimiento e integrar la percepción, integrar la intuición, integrar nuestra inteligencia que no es racional. Lo verbal y las acciones observadas con lo evidente. O sea, ¿cómo hago una fusión de toda esta fuente de información infinita que presenta un cliente cada vez que viene a supervisión o cada vez que toma una sesión de coaching? No es solo lo que me relata, es todo lo que yo voy percibiendo, como hablamos, discrepancias, dualidades, patrones paralelos, todo lo que ocurre que está influenciando en que el cliente no avance o no consiga ese resultado y que viene a coaching para conseguirlo. Y observar más allá de lo relatado. Animarnos a hacer preguntas incómodas. Animarnos a hacer preguntas que van a deconstruir la imagen que tiene el cliente sobre su tema y van a permitir la construcción de una imagen nueva. Este espacio disruptor del coaching es el que genera la transformación, porque si no lo que hacemos es seguir la lógica del cliente. Y lo peor que podemos hacer en coaching, que no es coaching, es seguir la lógica del cliente. Si seguimos la lógica del cliente, estamos administrando proyectos más que hacer coaching. El coaching requiere la vocación de conciencia y la transformación, la supervisión también. Entonces, ¿cómo incluye el coach la diversidad cultural y la diversidad o la cultura organizacional? La diversidad organizacional también puede ser. Esta fusión de manejar diferentes mundos, de diferentes universos, diferentes espacios que influyen y que determinan el enfoque. Y si determinan el enfoque, acuérdense que desde ahí salimos hacia nuestras preguntas. Entonces, ¿cómo es esa integración? ¿Está integrada? ¿Excluimos? Yo les conté que yo soy nacida en el interior de Argentina y para mí tuvo mucho impacto mi origen cultural. Y ese impacto estaba determinando los resultados que yo tenía con mis clientes. Cuando fui a supervisión, fue uno de los mayores temas que yo hasta el día de hoy me acuerdo de las sesiones, cómo mis suposiciones, mis juicios personales, o mis costumbres, o mis rituales de costumbres, están influenciando en la calidad de coaching que estoy haciendo. Y ahí es donde la supervisión tiene un protagonismo enorme, porque abre ese espacio inconsciente para nosotros y lo articula desentramando las nubes, aclarando el panorama para que el coach pueda ejercer un mejor desempeño. Entonces, hasta ahora les he hablado mucho de influencias. Algunas de las influencias que percibimos con el enfoque sistémico tienen que ver con la cultura, el origen y las experiencias previas en la supervisión, ¿sí? No es lo mismo conversar con un empresario, conversar con un coach que trabaja con un empresario que ha tenido quiebras financieras
que con alguien que no ha tenido quiebras financieras. Entonces, en la experiencia del coach, necesita integrar eso. Cómo eso sigue moldeando la emoción y la mentalidad de su cliente. Y nosotros como supervisores también podemos hacer preguntas acerca de eso. ¿Y por qué digo podemos hacer preguntas acerca de eso? Porque como supervisores no tememos a entrar a espacios que no están en la conversación. Entramos porque sabemos que están influenciando en el resultado que tiene el cliente con su coach. ¿Cómo son sus habilidades y enfoque? ¿Cuál es el expertise? ¿Cuál es la comprobación de su experiencia? No es lo mismo que el coach esté trabajando con un emprendedor que esté trabajando con alguien que está en una posición gerencial, porque el radio de influencia de su cliente y la fuente de conocimiento van a determinar la cantidad de resultados. Entonces el coach tiene que estar súper despierto para manejar eso. No es lo mismo alguien que viene de un éxito profesional individual y se integra a un equipo de trabajo, a un equipo elite, que alguien que sigue trabajando individualmente. Esa persona, ese que se integró al equipo elite, hoy tiene dos mundos corporativos o laborales que lo están influenciando. Sus hábitos individuales y las coordinaciones de equipo. La relación con el entorno. ¿Cuáles son las expectativas del coach en ese trabajo que está haciendo? ¿Cómo juegan esas expectativas? ¿Cuál es la influencia que tienen esas expectativas en su desempeño? A veces queremos tanto que el cliente logre ciertos resultados porque vemos que es posible, porque tenemos una visión que es más grande que la que tiene el cliente en ese momento, pero no tomamos en cuenta la otra red de influencia. ¿Sí? El pasado, las historias, los condicionamientos familiares, el origen, sus propias creencias, los vínculos, las relaciones, la familia, los espacios sociales. No es lo mismo trabajar con un cliente que acaba de divorciarse que con alguien que acaba de casarse. ¿Sí? La alegría puede ser la misma en algunos casos, pero las experiencias pueden ser traumáticas. No conocemos los condicionamientos, entonces no hay que asumir. ¿Sí? Todo esto para decir, no asumamos solo lo que escuchamos, no es lo que vemos. Pero yo te puedo mandar todas estas presentaciones después si querés. Así no pierden tiempo haciendo los gráficos, yo les puedo mandar todo esto si ustedes quieren, me mandan un mail y se la mandamos y se nos queda en la grabación. Pero lo que más me interesa es que les sirva y que tengamos juntos. ¿Y cómo influyen estos patrones que tenemos similares? Si el cliente me elige a mí, porque tenemos patrones que resonamos que son similares. Yo no lo sabía antes de lo sistémico, que me relaciono con personas que tienen los mismos patrones que yo. Pero vine a la conferencia de supervisión y una mujer me dijo que mis clientes tienen los mismos patrones que yo. Ok, ¿cómo influye eso en el trabajo que vamos a hacer? Porque si tenemos los mismos patrones, observamos lo mismo. Y sentimos lo mismo, y reaccionamos de la misma manera, y seleccionamos las mismas cosas, y elegimos con los mismos criterios. Y por eso es importante la supervisión. Porque la supervisión es un tercer enfoque. No es el enfoque de mi cliente, no es el enfoque que tengo yo, es un tercer enfoque. Y los hábitos inconscientes. ¿Cómo juegan estos hábitos inconscientes y creencias? Yo decía al inicio que importante es estructurar el acuerdo de manera tal que haya precisión, números y datos, porque es lo real, es lo concreto, es el cemento de la construcción. Y es el lugar que nos permite medir los resultados. Es importante que incluyamos las matemáticas en nuestro trabajo, por más que sea completamente emocional el coaching. Pero tenemos que tener un punto de referencia sólido y claro para no entrar en suposiciones. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Clarísimo? Bien.
Si está así, acuérdense que empiezo de nuevo diciendo soy Fernanda Bustos, hago esto, o sea que ya estamos en la segunda etapa, tienen que ir hacia adelante. Y esto me da pie a contarles algo más. En el enfoque sistémico, lo más importante no es el contenido, no es lo que el cliente le dice al coach o lo que el coach le dice al supervisor verbalmente. Es la energía que está fluyendo y cómo está fluyendo. En el enfoque sistémico de base cuántica, que es el que yo trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo recién decía, si no lo entendieron, voy desde el inicio y estamos en la segunda etapa, vamos hacia adelante. La energía es ir hacia adelante, ¿sí? Es lo que toca, es lo que está pasando. Y es una gran pregunta para los supervisores y para los coaches cuando tantas veces aparecen estos casos de no, mi cliente no está avanzando. ¿Sí? ¿Qué existe en el entorno del cliente? Más allá de lo que el cliente relata. Porque la lógica es que la energía fluya. Y cuando la energía no está fluyendo, observemos qué está ocurriendo. En el entorno, en los sistemas, en el sistema de influencia. Les voy a contar un ejemplo muy curioso que me pasó una vez con un cliente. Yo percibía que no estaba avanzando en coaching, ¿sí? Y tenía toda la energía, una persona enérgica, una persona determinada, una persona con conocimiento, y algo no estaba pasando. Y ahondando en las conversaciones, hacía unos días había fallecido su abuela. Y su abuela formaba parte de su red de influencias total. Entonces, muchas veces el cliente no avanza, no porque no quiera o no tenga la capacidad de avanzar o no sepa cómo avanzar. No avanza porque hay algo más que necesitamos relacionar. Y lo hacemos, en el coaching lo hacemos con preguntas, no con consejos. Entonces, ¿cómo traigo eso que parece que está en un espacio tan aislado al presente para evocar mayor conciencia y entonces poder avanzar? ¿Sí? En el enfoque sistémico, nada está aislado, nada es casual. Ni siquiera es casual que a mi cliente lo llamen 5 veces por teléfono cuando está en la sesión de coaching. Todo lo que ocurre en un sistema tiene una información. A lo mejor podemos preguntar, ¿cuál es la relación con todas estas llamadas? Me da la sensación, me parece, yo me sentiría invadido, pero me pregunto, ¿cuál es la relación de toda esta influencia en tu resultado? Y es una pregunta que evoca mucha conciencia. Porque en ese momento el cliente puede darse cuenta que está invadido por su secretaria, por su colega, por quien sea. ¿Sí? Entonces, llevemos coaching a espacios más grandes. El cliente está relacionado con todos sus mundos paralelos a la vez. Y tanto el cliente como nosotros somos resultado de nuestras influencias. Entonces, los invito a percibir más allá de lo obvio. Empecemos a mirar más allá de lo obvio. Y ahora me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. ¿Están dispuestos? ¿Necesitas algo, Fer? No, perfecto. ¿No? Pero Bien. con sonrisa, porque parece que les traje muchos recuerdos de las redes, de las influencias. No, vamos a cambiarlo. Sí, las redes Es un sociales. ejercicio transformador. No ¿Sí? soy influencer. Correcto, somos influencers de las próximas generaciones. Gente, somos los influencers de las próximas generaciones y de la gente que tiene escuela. Ustedes son los influencers de cómo van a hacer coaching y lo que tienen escuela de supervisión, de cómo van a enseñar supervisión. Es el rol en el sistema. Eso mismo. Es tomar conciencia de cuál es nuestro rol en el sistema. Como coach, como marido, como mujer, como hija, como tía, como supervisora, como maestro,
tenemos un rol que va a impactar porque estamos influyendo en el marco de referencia de la gente. Todo el tiempo. Entonces, vamos a eso. Es un ejercicio que es simple, les va a gustar y les va... bueno, mi deseo es que se vayan llenos con este ejercicio. Después viene una partecita más con otra imagen, vamos a ir cerrando y aterrizando. Pero que este ejercicio sirva para la construcción consciente. ¿Tienen papel y lápiz al lado, lapicera? Sí, ok, genial. Escriban los 10 primeros nombres que les vengan a la mente de las personas que ustedes saben que pueden estar vivas o muertas, que influyen o influyeron en su vida. 10 personas que ustedes entienden que influyeron. Pueden ser escritores, autores, la abuela, la señora que les cocinaba, una novia, un exnovio, un jefe, un líder. 10 personas. Puede ser tu hermano. No hay rango acá. Es reconocer y ponerlos en una lista. Y no importa si la influencia fue positiva o negativa, o sea, entran las dos influencias, ¿sí? Todo lo que sea influencia, influencia en palabras generales. Yo me acuerdo que durante muchos años, cuando dije que me iba a dedicar al coaching, había un coach que me dijo, yo era muy chica, yo empecé a los 21 años, y en ese momento tenía 20, me dijo, nena, te falta un montón. Y esa frase de, nena, te falta un montón, fue una gran influencia para mí. Por momentos negativa, porque decía, ay, me falta un montón, me falta un montón. Y por momentos positivos, ya vas a ver cómo sí puedo. ¿Sí? Quien haya frenado, quien haya impulsado tu vida, es influencia. Cuando tengan las 10 personas, van levantando la manito y yo voy tomando el timing. Genial. Ok. Ahora vamos a una pregunta. Lee la lista y hacete esta pregunta. ¿Cambios que quieras hacer en tu red de influencia? Te voy a contar algo. Esa red de influencia determina tu marco de referencia y los límites. Acá la palabra clave es límites. Los límites que vos ves posibles. Si hicieras cambios hoy, teniendo en cuenta hacia dónde vas en tu vida, ¿qué cambios harías? ¿A quién sacarías? ¿A quién pondrías? ¿Quién necesita una pausa y está afuera un tiempo? Pasa, pasa, pasa. Si la red de influencia es la que determina tus resultados, porque vos ahora sos el resultado de esas influencias, y en 10 años te vas a convertir en uno de ellos. Incluyendo mamá, abuela, papá, tío, vecino, exnovio, ex jefe, todo, ¿eh? ¿Estás conforme? ¿Es la red de influencia que hoy con conciencia elegirías? ¿O harías cambios? Qué bueno, Pablo, porque venía eso. Si no transforma, no funciona, más de lo mismo.
Por supuesto, ustedes son todas personas súper inteligentes, con una experiencia de vida formidable y admirable, así que el resto del ejercicio ya lo saben. Y tiene que ver con las decisiones. Y las decisiones es lo único que nos mueve hacia un nuevo espacio. Si no, todo es bla bla y todo es filosofía y todo es teoría. Y hablamos sobre transformación, pero no hacemos transformación. Y el impacto que creamos los coaches y los supervisores es hacer transformación real aquí y ahora. Entonces, lo que te cuento es que yo cambié mi red. Cuando hice este ejercicio me choqueó y la cambié. Y pude descubrir los límites que tenía que poner. Porque había personas en mi red que estaban limitando mi expansión. No, eso no se puede, vos no vas a hacer esto, las mujeres no hacen esto, no tengas más plata porque si no la tenés que distribuir, se te va el ego, viene el ego, te va a quedar sola, va a estar acompañada, todo lo que no es así. Imagínense como una gran reunión familiar de influencias en la cabeza. Imposible avanzar hacia lo que queremos, ¿sí? Entonces, tener claro nuestro lugar en el sistema también requiere tener claro desde dónde me estoy alimentando para ser mi mejor versión. Y esa decisión la tenemos que tomar. Porque si no la tomamos nosotros, y vuelvo a parezco Pepe Grillo recordándoles, tenemos los mismos patrones que nuestros clientes. ¿Y qué creen que va a decir el cliente en la próxima sesión? Ay, no puedo, no quiero tomar decisiones, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos impacta en el sistema y lo que no hacemos impacta en el sistema. Y si no tomamos decisiones y no ponernos en ese sistema como... Ahora vamos a las preguntas y respuestas. Termino esto y vamos, porque me parece que es un momento lindo ahora para entrar en ese espacio. Entonces, lo que hacemos y dejamos de hacer influye en el sistema, influye en las preguntas y en los cuestionamientos y en la indagación y en la armonía y en la conexión que voy a tener con mi cliente. Y para nosotros los supervisores, no estar claros de nuestra usina de energía y de expansión influye en la calidad de trabajo que vamos a hacer con los coaches y en el impacto que vamos a crear. Entonces, es un momento de crear conciencia de no es solo identificar el lugar, es identificar cuál es el espacio de expansión del que me estoy adueñando. Y cómo construyo más expansión. Y esa expansión requiere interrumpir nuestra lógica y pensarlo de manera diferente y ampliar. Acá les quiero mostrar cómo todos los sistemas influyen en lo que hacemos, en la supervisión. Marcela habló recién de procesos paralelos, ¿no? Bueno, acá se corrió, pero este espacio azul sería el marco de referencia del coach cuando viene a supervisión. Nosotros prestamos atención a cómo influyen y cómo están fusionándose o apareciendo procesos paralelos. Niños como supervisor y el coach del coach con el cliente. Luego aparece otro espacio, otro sistema, lo mencionó también Damián, el sistema supervisor-supervisado. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo están esas emociones, esas percepciones, esas resonancias? ¿Cómo están influyendo en el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué incluimos? ¿Qué excluimos? ¿Qué patrones hay similares? A mí me gusta imaginarme que este cuadro de círculos es la manera en que vamos ampliando el enfoque. Llegamos con nuestro tema a la supervisión, pero luego descubrimos que hay procesos paralelos. ¡Wow! Procesos paralelos, tenemos similitudes, cuidado con los sesgos, con los puntos inconscientes. Y entonces entra en juego la relación supervisor-supervisado. Me cae re simpático, no me gusta. Estas emociones también me aparecen cuando alguien no me gusta, o cuando un cliente desaprueba mi trabajo, o no me siento aplaudido. ¿Cómo juegan estas emociones en tu claridad y en tu enfoque? ¿Cómo influye la cultura organizacional,
cuando trabajamos en corporaciones sabemos que la diversidad cultural es parte hoy de lo que existe en las corporaciones. Acá hay coaches muy prestigiosos corporativos. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo influyen los rituales? ¿Cómo influyen las costumbres? ¿Cómo influyen los hábitos, conscientes o inconscientes? En este todo. En el todo, en esta danza de universos paralelos que tenemos en supervisión. Y también lo tenemos en nuestra vida real, más allá de la supervisión. Nosotros estamos relacionándonos todo el tiempo con universos paralelos. Llega nuestro hijo de la escuela y no es solo la relación de él con su maestra, es la relación con la diversidad, con la cantidad de compañeros, con el portero, con la maestra que le gritó, con el otro que faltó. ¿Sí? Entonces, nosotros en el coaching sistémico llamamos a esto la gestión de la complejidad. Estamos gestionando complejidad y tenemos que asumirla. Y partiendo de esa complejidad, entonces encontramos soluciones, articulaciones y claridad. Y un punto más, que tiene que ver con el coaching de equipo en la supervisión, ya lo anticiparon. El coaching de equipo es la nueva certificación de ICF, donde la supervisión es obligatoria, justamente por la diversidad y la complejidad. Entonces, si hay coaches de equipo, gente que se dedica a los equipos aquí, la supervisión es el espacio para mantenernos neutros, para mantenernos claros, objetivos y asertivos. La palabra clave en la diversidad o en la complejidad es cómo creamos asertividad. Si somos asertivos, somos poderosos. Si la pregunta es asertiva, ya sea en supervisión, en coaching o en coaching de equipos, si la pregunta es asertiva, la pregunta es poderosa. Y asertiva tiene que ver con un montón de otros espacios. No solo con hacer la competencia de hacer la competencia de la pregunta poderosa. La pregunta asertiva tiene que ver con el timing. Tiene que ver con el momentum. Uy, espérense que hice algo. Ahí está. Tiene que ver con el momentum, el timing, ese momento que va a crear evocación de conciencia. Y ahí es donde tenemos que desalmidonarnos los coaches y comprender que coaches somos todo el tiempo. Y que nuestra mentalidad de coaching nos permite hacer preguntas asertivas al inicio o al final, y en la supervisión también. Es al inicio, en el medio o al final. Y desde ese lugar, pulir e identificar cada vez más nuestro rol en el sistema para crear mayor impacto y mayores resultados con claridad. Muchas gracias. Maravilloso, Fernanda, muchas gracias. Chicos, preguntas, cosas que le quieran para preguntar a Había Fernanda. unas preguntas, ¿no? Tenemos 15 minutos para regresar a la sala principal, donde vamos a sacar conclusiones, compartir experiencias que se están llevando. Pero bueno, antes de irnos a la sala principal, que ahorita les doy el número de la sala, no sé, Fernanda, ¿hay preguntas? Déjame checar, no he visto si tenemos Pedro, preguntas. había una de Pedro en algún momento. Me volaste la cabeza. Vamos a leer algunos comentarios, ¿no? Me volaste la cabeza con este ejercicio. Sí, a mí también, coincido contigo, Pablo. Ponerme en ese sistema, ponerse yo en ese... Para que hago la traducción, si querés, Osvaldo. Hola, Fernanda, gracias por la presentación. Me preguntaba cuando nos hiciste hacer el ejercicio del listado de personas que elegíamos para que nos influencien y cómo nos influenciaban. ¿Qué pasa si nos ponemos nosotros como uno de los miembros integrantes de esa lista de 10 personas? ¿O por qué no nos pondríamos en esa lista de 10 personas nosotros? Por nuestra propia experiencia de vida y cómo nos influimos nosotros a nosotros. Buena pregunta. Sí, Esa sería muy pregunta. interesante que alguien cercano pueda notar la influencia que vos sos. El ejercicio es una radiografía, si lo hacen con las personas, fuera de ustedes, es una radiografía clara, una resonancia magnética de cómo
mandatos, creencias, expansión, límites, cultura, origen, quiebras, divorcios, todo eso ha influenciado nuestro marco de referencia. ¿Sí? Es una toma de conciencia de nosotros somos producto de lo que hemos escuchado o hemos sentido o nos han dicho. ¿Sí? Entonces, por eso decía, pueden ser personas vivas o muertas, puede ser un escritor. En mi caso, alguien que ha influenciado muchísimo en mi vida es Napoleón Hill. Para emerger desde el lugar donde yo emergí, Catamarca, Luis Hay, Napoleón Hill en los 90. No lo conocí, pero eran mis sogas. Eran como, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Sí? Y por otro lado mi mamá, y por otro lado mi papá, y por otro lado, no sé, mis abuelos, lo que sea. Lo que quiero decir es, tomemos conciencia de que todo eso está dentro nuestro y que hoy podemos definir cómo queremos construir la próxima red de influencia. Por eso viene el de tomar decisiones. A lo mejor alguien necesita tomarse una pausa ya y salir. Y decimos, ya lleva 40 años acá, ya es momento de cambiarlo. ¿Sí? ¿Y a quién incorporarías? Es una decisión consciente sobre el destino que queremos. Si no hay preguntas Buenísimo. ahora, ya, sí hay una pregunta. Ahí está Irán, tiene una Irán, pregunta. dame un segundo que quisiera decir algo que no lo había mencionado antes. Algo importante en la supervisión, en el enfoque sistémico totalmente siempre y es un lema, pero en la supervisión toma una relevancia y es, la supervisión es un proceso emergente. Es lo que aparece en supervisión. Y lo que aparece tiene que ver con la habilidad del supervisor, claramente, ¿sí? No es un proceso donde sumergimos a la persona. Lo han explicado de muchas maneras, ¿sí? Hoy los chicos, Damián y todas las mañanas, en que supervisión no es control, no es desde arriba hacia abajo, no es sumergir algo. No tiene que ver con la jerarquía, ¿sí? Tiene que ver con lo que aparece y sacarlo a la luz. Es emergente, ¿sí? Es desde abajo hacia arriba, desde lo que no se menciona a ponerle palabras y claridad, desde lo invisible como las sensaciones y percepciones a conversar sobre eso, desde lo imperceptible a ponerle un lugar en el sistema. Y es un de abajo hacia arriba. Sí, perdón, quería decir esto, me parecía interesante. Airam. Gracias. Bueno, más que pregunta, se me hace como súper interesante lo que vienes y nos compartes, porque cuando haces la pregunta de si la posición que tengo en el sistema, qué tanto la posición que tengo en el sistema está generando movilización en nuestro cliente, ¿no? Y a veces tiene que ver por todas estas resonancias y todos estos patrones pues, que somos. De hecho, a este modelo de los 7 ojos se le agrega un octavo que justo tiene que ver con la parte de las resonancias del supervisor, ¿no? Entonces, me parece como, es que es muy importante porque al final dentro del sistema tiene un gran impacto. Tenemos un gran impacto. Tenemos un impacto en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. En casa, con las relaciones personales, todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto. En el trabajo tenemos un impacto que es pago. No es que seamos más responsables o tenemos que ser más responsables en un área o en otra. Tenemos que ser responsables en todo lo que hacemos o dejamos de hacer porque impacta en el sistema familiar o laboral. El tema es que los niños pueden nacer sin expectativas sobre sus padres. Y ahí estamos salvados. Pero el que nos contrató y nos va a pagar, tiene una expectativa del trabajo que vamos a hacer. Entonces, hay una conciencia que nos mueve a ser claros y a generar esos resultados, o a trabajar en pos de esos resultados. El resultado lo va a crear el cliente siempre. Pero esa claridad, ese enfoque, esa red de influencia,
Las personas que vienen de ámbitos más tradicionales o han nacido en espacios tradicionales no van a hacer preguntas incómodas, porque está influenciando completamente la cultura. Ahora, las personas que han nacido, vivido en capitales, hacen toda la pregunta del mundo en 2 segundos. ¿Sí? Hay unos ritmos que son diferentes. Y en la supervisión prestamos atención a eso. Sí, me gustaría complementar, si me permites, Fernanda, cuando empezamos a trabajar con teoría sistémica, con pensamiento sistémico, debemos reconocer la forma en la que pensamos. Y usualmente el ser humano piensa en fracciones, ¿no? Me centro solo en el problema, pero el problema solamente es el resultado de un comportamiento. Entonces, atrás de ese problema, atrás de esa fracción, hay otro universo que estoy dejando de ver. Y entonces tenemos pensamiento fraccionado, pensamiento fraccional versus pensamiento sistémico. Tú lo comentaste en otras palabras casi al principio, Fernanda, ¿no? Pero nada más quería dejarlo en claro que en la supervisión hacemos eso, ¿no? Vemos el universo, todo lo que hay. Bien. Tenemos 8 minutos, chicos. Aprovechémoslos, saquémosle jugo a Fernanda, preguntémosle. Veo caras sonrientes. Ah, muy bien, Mónica. Sabes que me salieron, en mi lista están 2 personas que están aquí, no voy a decir quiénes son. Saludos. Saludos, Andrea. Sí, venga, Mónica, adelante, por Hola, favor. hola, Fernanda. Me surgió una inquietud cuando hablabas de objetividad. Lo nombraste como en varias oportunidades. Y la inquietud tiene que ver con que me pregunto si realmente podemos llegar a ser objetivos, si podemos no actuar desde algún marco de influencia. No, objetividad no tiene que ver, todos tenemos un marco de referencia, todos, ¿sí? La objetividad tiene que ver con el para qué, con el propósito, con que esté alineada nuestra acción al propósito de para qué estamos. ¿Sabes dónde muchas veces se pierde objetividad? He supervisado casos donde el coach trabaja con su cliente y el cliente menciona que quiere lograr algo, ¿sí? Pero el coach está más enfocado en la resonancia emocional que en lo que quiere lograr el cliente. Porque en el marco de referencia del coach, coaching es solo emociones. Entonces, ese marco de referencia del coach con el propósito, para qué lo contrató el cliente, hace crash. Claro. ¿Lo ven? Y a veces el coach quiere que se emocione y cómo no va a pensar, ¿por qué no integra a la familia? ¿Y por qué no integra y no se va de vacaciones? Y toda la argumentación que tiene en la cabeza tiene que ver con el marco de referencia, la experiencia y la vida del coach, no del cliente. Y ahí perdemos objetividad. Sí, como que ahí lo que perdemos es la posibilidad de estar al servicio del coachee o del cliente. Estamos más a nuestro servicio o el servicio de nuestro marco de referencia que al del coachee. Sí, pero el coach no lo sabe. El coach claro, cree que es coaching. No, por eso me encanta esto de traer conciencia, porque tiene que ver con ir despejando, ¿viste? Cuáles son mis sesgos, cuáles son mis influencias, tenerlas bien conscientes. Total. Sí, que emerjan tus patrones. Es cuando hablas en pensamiento sistémico, lo que buscas es que emerjan tus patrones a través de la supervisión. Sí, los patrones emergen todo el tiempo. Les doy un tip a los coaches y a los un tip, no es un tip, es una enseñanza, no hacemos tips. Pero, por ejemplo, alguien que no es coherente con el hacer y el decir y no ejecuta en tiempo real, los patrones de postergar, hay gente que posterga al inicio y hay gente que posterga al final. Clientes que postergan los arranques y clientes que postergan los cierres, ¿sí? Seres humanos, que postergamos los inicios y postergamos las relaciones, los finales de relaciones o de contratos. Cuando hay patrones de posponer, los patrones se revelan rapidísimamente en la lingüística.
Entonces tenemos temas como, le preguntamos, ¿qué resultado querés lograr en la sesión? Y a mí me gustaría prepararme para posibles conferencias que quizás entonces me llamen. Todas esas palabras que aparecieron revelan los patrones de posponer. ¿Cuándo es la conferencia? ¿Cuál es la exposición? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito? Todo eso no está claro en el cliente. Ya te está mostrando que hay patrones de posponer. Y cuando hay patrones de posponer, va a posponer todo. Va a posponer la respuesta a la próxima pregunta, va a posponer el insight, va a posponer el plan de acción concreto, va a posponer. Los patrones aparecen todo, se revelan todo el tiempo. Solo que por supuesto, nos entrenamos en percibir patrones. Yo acá ya les di todo digerido, ¿sí? Les hice un resumen total. Pero lo mismo en patrones de dualidad. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Lo digo rapidísimo porque sé que estamos en la hora, igual, pero puede servir la... 3 minutos, 3 minutos. Ok, lo digo en uno, mira qué rápido. Llega un cliente a la sesión y dice, quiero bajar de peso. ¿Qué quieres lograr? Quiero bajar de peso. Ok. Y a medida que avanza la sesión, le preguntamos cuántos kilos, qué tengo, cómo querés, quiero bajar 7 kilos. Ok. Y a medida que avanza la sesión, el cliente cambia la dirección de la lingüística, de la conversación, no cambia el tema, no es una competencia de ICF, seguimos la dirección del tema, pero empieza a relatar la próxima torta de chocolate que se va a comer el fin de semana. Escuchen esto. Y la energía de la conversación está en la torta. Esto es un ejemplo, chicos, ABC. Ustedes pónganlo, me caso, me divorcio, compro, vendo, me voy de vacaciones, me quedo. Cualquier ejemplo de cuando aparecen patrones de dualidad. Quiero un resultado, digo que quiero esto, pero toda mi energía vibra con esto. Y los coaches tenemos que estar atentos a eso. Y en la supervisión estamos súper atentos a mirar discrepancias, porque es un nivel más arriba del coaching, en el sentido de estudios, ¿sí? Ya tenemos como un entrenamiento. Entonces estamos atentos a mirar discrepancias. ¿Cómo influyen las discrepancias en el resultado que quiero lograr con el cliente? Eso nomás quería decir. Gracias, Fernanda. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a regresar a la sala principal. Ahí les estoy dejando el link. Felicidades, Fernanda. Hermoso, saquemos una foto. Sí, ya la tengo, ¿sí? ya la tengo. Perfecto. Pero sí, de todo modo, sácala ahorita, la subimos a redes sociales. Vamos a sacar otra. Bueno, si tú sacaste, nos pones en el grupo y lo publicitamos. Sí, avisa para que lo peinemos. Ojo, avisa para que lo peinemos. Ya, no, ya está. Antes de irnos, Waldo, gracias a todos, gracias por el acompañamiento, el silencio, las sonrisas, la autenticidad. Ha sido hermoso estar con ustedes, mucha gente que conozco, mucha que no conozco, y verlos sonreír es lo mejor que yo puedo llevarme como feedback. Así que gracias, que expandan todos los sistemas, toda la conciencia, cuestionen todo y asumamos nuestro rol de transformación. Hasta la próxima. Chao, chao. Ahí está la imagen para que la puedan descargar. Nos vemos en la sala principal. Voy a copiar ¿Listo? esto. Yo espero hasta que terminen. Vos sos el que apagás la luz. Yo soy el que sí, me toca cerrar la... Buenísimo lo tuyo, buenísimo. Poca cháchara y todo muy concreto, buenísimo. Ah, mi red de influencia, Mauricio Goldberg. ¿Quién fue mi supervisor? No. No, te tocó un genio, Fernanda. Hermoso, tengo una felicidad total. Gracias, Gaby, gracias, Bobsinho, Marce, todos los que compartieron. Excelente. Yo también tengo una felicidad. Yo pasamos. Todos estamos muy felices. Bueno, Fuiste bárbara, clarísimo. Imagínate, Gracias. yo soy el organizador de la fiesta, uno de los organizadores de la fiesta, ¿cómo debo estar? ¿No? Claro, Excelente. bien. Felicidades a todos. Me encantó. Vámonos a la sala, ahora sí, vámonos a la principal, ya es la hora. Chao, Nos chao. vemos allá.